educatina.com. En este video vamos a trabajar con las cualidades de un buen estimador. Estas son 4. Comencemos con la primera de ellas. Un buen estimador debe ser insesgado. Insesgado quiere decir que su sesgo sea nulo. Recordemos que el sesgo viene dado por el valor esperado de un estimador menos el parámetro de la población. Este sesgo debe ser nulo, es decir, igual a 0. O lo que es lo mismo, el valor esperado del estimador debe ser igual al parámetro. Veamos un ejemplo de esta cualidad. Para una muestra x1, x2, xn, la media es insesgada. Apliquemos la definición de sesgo. En este caso, el estimador es la media. Por lo tanto, el valor esperado del estimador es igual al valor esperado de la media muestral. Pero esto es igual al valor esperado de la media. Pero recordemos que la media no es más que la sumatoria de todos los elementos de la muestra entre el número total de la muestra. Por propiedad podemos escribir esta expresión de la siguiente manera: la sumatoria de todos los valores esperados de la muestra entre el número total de la muestra. Pero sabemos que la sumatoria de todos los valores esperados de la muestra no es más que n por la media poblacional entre n. Evidentemente podemos simplificar n y esto será igual a la media poblacional. De manera que se cumple la definición de insesgado, concluyéndose así que la media es un estimador insesgado. Vale mencionar que la varianza no es un estimador insesgado. Veamos ahora la segunda cualidad de un buen estimador. La segunda cualidad es que debe ser eficiente. Es decir, si tenemos dos estimadores, vamos a llamarlo θ1 y θ2, de cierto parámetro desconocido de la población, se dice que el estimador 1 será más eficiente que el estimador 2 si se verifica la siguiente relación: que la varianza del estimador 1 sea menor que la varianza del estimador 2. Veamos ahora la tercera cualidad de un buen estimador. La tercera nos indica que debe ser consistente. Pero ¿cómo sabemos que un estimador es consistente? Un estimador es consistente si el límite, cuando n tiende a infinito, donde n es el tamaño de la muestra de P, del valor absoluto del estimador menos el parámetro, valor absoluto porque esta diferencia debe ser siempre positiva, mayor que un épsilon cualquiera, tiende a 0. Esto quiere decir que a medida que el tamaño de la muestra crezca, es decir, se haga más grande, la probabilidad de la diferencia entre el valor estimado y el parámetro tienda a 0, es decir, se haga más pequeña la diferencia entre ellos. Si esto se cumple para un determinado parámetro poblacional, se dice que dicho parámetro es consistente. Por ejemplo, la media muestral es un estimador consistente de la media poblacional exponencial. ¿Por qué? Analicemos el por qué. Por un lado, se tiene que el valor esperado de la media será igual a un parámetro, mientras que la varianza de la media será igual al parámetro al cuadrado entre n. Ya sabemos que la media es insesgada, es decir, el límite cuando n tiende a infinito del valor esperado de la media menos el parámetro es igual a 0. Además, sabemos que el límite cuando n tiende a infinito de la varianza, que en este caso es θ cuadrado entre n, al dividir θ cuadrado entre infinito, ya que n tiende a infinito, este límite también tenderá a 0. De manera que la media muestral es un parámetro consistente. Veamos ahora la cuarta cualidad de un buen estimador. La cuarta cualidad nos indica que debe ser suficiente.
Se dice que un estimador es suficiente si basta por sí solo para estimar el parámetro θ. Es decir, que este resume toda la información relevante o importante de toda la muestra. En la práctica se hace uso del siguiente teorema, el teorema de Fisher-Neyman, para determinar si un estimador es ciertamente suficiente. El mismo indica lo siguiente: dada una muestra, acá se observa, x1, x2, xn, de una población con una función de densidad f sub x, con parámetro desconocido θ, entonces θ con barra será un estimador suficiente del parámetro si y solo si la función densidad se puede separar en dos funciones, una que dependa del estimador y del parámetro θ y otra que sea totalmente independiente del parámetro θ. En conclusión, un buen estimador debe satisfacer las cuatro cualidades mencionadas: insesgado, eficiente, consistente y suficiente. Sin embargo, en la práctica, unas tendrán más peso que las otras. Por ejemplo, el hecho que un estimador sea insesgado es fundamental para considerarlo como un buen estimador. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, por favor compártela.